Muy bien, buenas noches para todos. Qué rico que hayan como aceptado esta invitación. Para las personas que de pronto no me conocen a mí, que he visto una o que otra por ahí mi nombre es Yardani Muñoz Gómez. Yo soy psicólogo de la Universidad Católica Luis Amigó y vengo, digamos, trabajando todo lo que es con la teoría sistémica y constelaciones familiares, ¿cierto? Entonces, voy a desarrollar un tema eh, que va directamente relacionado con decirle sí a la vida, y al final voy a abrir un espaciecito para las personas que tengan de pronto preguntas o que hayan dudas. Entonces las pueden anotar por ahí y al final como que podemos desarrollar todas esas preguntas, pues si no me corchan, listo. Si puedo con todo el gusto resolverlas, entonces estaría ahí como mirando ese asunto, listo. Entonces, bueno, para arrancar quiero empezar el tema es decir sí a la vida, decirle sí a la vida, ¿cierto? Nosotros creemos que por el mero hecho de que estamos vivos, ya le dijimos sí a la vida, ¿cierto? Y eso, digamos que no es verdad. Uno puede tener la vida y no haberle dicho sí a la vida, no haberla tomado. Y por eso es importante, pues, uno empezar a reconocer cómo o qué tengo que hacer para decirle sí a la vida. Entonces cuentan que había un señor sentado en la esquina de la entrada de un pueblo, y en esas pasa un joven y le pregunta: Señor, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y él le respondió: ¿cómo es la gente del pueblo donde usted venía? Y él le dice: era gente irritada, gente grosera, gente que le quería hacer daño a los demás, hipócritas, envidiosos. Entonces el anciano le dice: este pueblo, la gente es igual. Entonces el muchacho siguió su camino y no entró al pueblo. Al cabo de un rato pasó otro joven y le preguntó al señor: Señor, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y él le hizo la misma pregunta: ¿y cómo es la gente del pueblo donde usted venía? Y él le dijo: pues la gente del pueblo donde yo venía era amable, formal, estaba siempre dispuesta a ayudar. Entonces él le dijo: la gente de este pueblo es igual. Entonces un señor que estaba al lado y escuchó como las dos conversaciones, le dijo: venga, no entiendo. ¿Usted por qué al uno le respondió lo que él dijo y al otro le respondió también lo que él dijo? Eh, el anciano le dijo: es porque el asunto de cómo son las personas no tiene que ver cómo ellas son en un lugar, sino cómo yo estoy viendo las personas y cómo yo me estoy relacionando con los demás, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes algún momento les ha pasado que uno sale irritado de la casa, con rabia, porque tuvo algún inconveniente, y todas las personas que se encuentran en el camino para llegar al lugar de trabajo es gente igualita al temperamento que nosotros llevamos. Y como cuando uno sale en modo zen de la casa, casi levitando, en una tranquilidad y una paz, uno se encuentra en el camino esas personas también, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que soy yo el que atraigo las personas en la medida en que resueno con un campo, ¿cierto? Entonces es importante tener eso claro. Si nos damos cuenta, los ancestros de nosotros aprendieron a sobrevivir. Muy pocos, yo me atrevería a decir que muy pocos aprendieron a vivir. Y nosotros, es muy curioso, porque nosotros pues tenemos hoy supuestamente más, digamos, lujos, podemos tener más, eh,
cosas materiales, y es muy curioso porque vivimos también sobreviviendo, ¿cierto? Es muy pocas las personas que han aprendido cómo a vivir. Hoy estaba viendo un video yo que me llegó por Facebook de la gente que tiene mucho dinero en Estados Unidos, actores y gente de la política, y mostraban el carro en que andaban, ¿cierto? Y ninguno de ellos, es muy curioso, porque ninguno de ellos andaba en carro del año. Entonces, a mí me causa mucha curiosidad, porque cuando, o muchas veces uno ve que la gente que menos tiene es la gente que anda en carro del año, ¿cierto? Como simplemente tratando de mostrar y hacerme ver que es la única manera de que me vean. Como los otros ya tienen, muchas veces no necesitan que los vean, entonces tranquilamente pueden andar en unos carros totalmente diferentes, y eso no genera como muchas cosas. Entonces la idea, digamos, de esta charla es también aprender a vivir y dejar de sobrevivir, ¿cierto? No es lo que me sucede a mí lo que me genera el sufrimiento, sino es la manera como yo interpreto lo que me sucede. Para muchos, la muerte de un ser querido puede ser lo más doloroso del mundo. Para otros, puede ser, digamos, descansar, porque ya estábamos muy cansados de estar volteando con el enfermo, o de que él descansó por todo el dolor que le tocó vivir, ¿cierto? Entonces hay algo muy interesante y muy bonito. Mire esto. El aprendizaje más grande que tenemos con esto que estamos viviendo hoy es que todos nosotros, yo apuesto que todos los que estamos aquí y muchos más, teníamos planes hace un año, para junio, para abril, ya teníamos claro qué íbamos a hacer, ya teníamos claro para dónde nos íbamos a ir, ya habíamos con la familia, bueno, vamos a hacer a celebrar el cumpleaños a todos en junio, y un día cualquiera la vida nos dijo, no, no es así, va a ser diferente. Y muchos empezaron a patalear como niños chiquitos, a no aceptar lo que se estaba viviendo. Y hoy todavía, ¿cierto? Hoy todavía hay gente que pelea con lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no empiezo a aceptar lo que yo estoy viviendo, empiezo a sufrir. Cuando yo empiezo a aceptar lo que estoy viviendo, pues entonces puedo fluir con la vida de una manera más fácil, ¿cierto? Entonces, digamos que una de las primeras enseñanzas que nos ha puesto el COVID a todos es que la vida nos cambia en un instante. Es que un familiar que es joven y sano, que hoy tenemos, mañana ya no puede estar. Y que la vida hay que vivirla en el presente y dejar de vivirla en el futuro. Y que si lo que hay metas y sueños que no podemos lograr por X o Y circunstancia, hay que aprender a derivar, ¿cierto? ¿Qué es aprender a derivar? Aprender a derivar es es muy similar a lo que hizo Alexander Fleming, el que inventó la penicilina, ¿cierto? Cuentan que cuando él llegó una mañana a su laboratorio, encontró que uno de los cultivos había sido derramado sobre otro. Piensen en esto nomás. Ustedes están haciendo un trabajo, dejamos las cosas en el escritorio, nos levantamos al otro día y nos damos cuenta que el hijo menor nos regó todas las hojas o nos regó un chocolate en las hojas. ¿Qué reacción tendríamos nosotros en ese momento? Y si ustedes se dan cuenta, pues digamos que la mía especialmente entraría en cólera de una manera tremenda porque me desordenaron lo que yo tenía ordenado, ¿cierto? Pues dicen que Alexander Fleming vio eso y dijo, aquí pasó algo. Y empezó a investigar
cuáles eran esas dos, digamos, semillas que se habían mezclado y todo ese asunto, y así fue como él pudo encontrar la penicilina, ¿cierto? Es muy particular, porque muchas veces eso que parece un error termina siendo algo muy grande para uno cuando uno lo mira con otros ojos. Pero como nosotros creemos que tenemos que tener la vida clara y que tenemos que saber para dónde vamos, digamos que hay que empezar a aprender a ser flexibles en la vida. Cuando uno no es flexible, entonces sufre mucho, ¿cierto? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando uno está en el mar y está aferrado a algo donde las olas llegan y las olas golpean muy duro, pero si uno se suelta, automáticamente las olas lo empiezan a mecer a uno y lo dejan de golpear. Entonces, absolutamente todo a lo que yo me aferro me genera un dolor. Todo lo que yo suelto me empieza a generar, digamos que una dinámica diferente en la vida. La vida, miren que es bien bonito esto, porque la vida no la vemos como es, sino que la vemos como a nosotros nos han enseñado, ¿cierto? Y es muy curioso, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay veces alguien compra un carro o uno va y ve un carro que le gustó o algo que le gustó y uno dice, ve, qué tan bonito es. Yo nunca he visto eso. Y resulta que uno compra eso o alguien le dice a uno que compró eso y automáticamente empezamos a ver eso por toda parte. Y uno dice, ve, tan curioso, yo nunca había visto esto y porque ahora sí aparece por todos lados, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que así vivamos las personas en una misma ciudad, vivimos en mundos diferentes. ¿Cómo así que vivimos en mundos diferentes? Todos miramos la vida diferente. Para muchas personas, esta pandemia ha sido una oportunidad para salir adelante y ser creativos. Para muchas otras personas se han quebrado, se han llenado de angustia, no han visto otra salida y se han quedado sumidos en un dolor porque les ha costado aprender a ser flexibles y aprender a derivar en la vida, ¿cierto? Entonces miren que es bien interesante. En estos días, en una clase me encontré con una frase de Aristóteles que decía algo muy similar y es como la costumbre de creer le quita al ser humano la capacidad de observar. Seguimos reconociendo y no nos permitimos conocer. ¿Qué es eso? Y lo quiero explicar porque es bien interesante. Mire, a nosotros nos enseñaron fue a reconocer a las personas, a reconocer los sentimientos, a reconocer lo que se hacía en nuestro sistema familiar y nos dijeron, aquí se hace así y punto, ¿cierto? Esa es la manera como nos han enseñado a nosotros. Con batería. Y resulta que uno tiene que aprender a observar, porque cuando observamos siempre encontramos algo nuevo. Cuando uno ve a una persona que está irritada, que tiene rabia, que no es fácil en el trabajo, yo les invitaría a que en un momento, cuando el otro esté un poquito calmado, uno le pregunte, ¿estás pasando por algún momento difícil en tu vida? Y ustedes se van a dar cuenta del dolor tan grande con el que esa persona está soportando. Y la única manera, digamos, de llevar ese dolor es comportarse de esa manera, porque así es como a él le han enseñado o así ha visto que el sistema familiar lo hace de esa forma. Por eso es importante
aprender a conocer y cuestionar las creencias que nosotros nos han dicho. Muchas de las creencias que a nosotros nos han dicho hoy nos hacen mucho daño. Y hacen mucho daño porque de alguna manera hoy estamos vibrando con otra dinámica diferente, ¿cierto? Y cuando yo pues me conecto con esa misma dinámica, entonces me enredo la vida. Hoy en día hay personas que uno escucha que dice que se casan por lo católico y nunca van a misa, ¿cierto? Entonces cuando uno le dice, vení, ¿vos por qué te vas a casar por lo católico? Ah, es que mi mamá siempre ha querido que yo me case por lo católico. Entonces es la mamá, no uno, que cuestiona como esas dinámicas, ¿cierto? Y eso no quiere decir que sea malo ni bueno, ¿cierto? No estoy entrando en esa dinámica ni en lo moral, ni en nada de eso, ni me estoy metiendo en el campo religioso, ¿cierto? Entonces mire que es muy bonito esto, porque hay personas que viven y ven en este país una oportunidad, es muy curioso eso, pero hay personas que se van de este país porque no ven oportunidades, o hay personas que reniegan de este país porque no ven oportunidades. Y ahí es cuando uno tiene que eh, darse cuenta cómo es que mi sistema familiar estaba mirando la vida y cómo lo estoy mirando yo, ¿cierto? Hay un señor que se llama Joe Dispenza, no sé si alguno lo conoce, es como, él es neurólogo, dice que donde nosotros ponemos la atención, ahí es donde nosotros ponemos la energía. Hoy, ¿dónde estamos poniendo nosotros la atención? En que todo es malo, en que todo lo que simplemente estamos viendo en las noticias y en las redes vamos para un caos, o la estoy poniendo en que es necesaria una crisis para que salga algo nuevo, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando todo el mundo habla de lo malo, de lo pesimista que puede ser todo esto, muchas veces nos enganchamos también con esa misma dinámica y nos volvemos, eso se vuelve como una cadena donde todo el mundo se va conectando con eso. A mí me encanta antes cuando podíamos ir a los bancos y ya pues nos podemos sentar en muchos bancos, ya no hacemos fila y no que nos hacemos la fila sentaditos. La manera como uno entabla una conversación en un banco con alguien desconocido, eso a mí siempre me llamó mucho la atención. Yo me sentaba y siempre las personas que empezaban a hablar eran, estos creen que uno tiene todo el día para ellos. Vea, 6 cajas y solo hay 3 atendiendo. O sea, todo era lo negativo. Y así es como nosotros vemos muchas veces la vida, ¿cierto? Hay personas que si llueve es un problema, si sale el sol es un problema, y si está como entre que sí, que no, también es otro problema, ¿cierto? Entonces es la manera como uno tiene que empezar a cambiar. Cuando las personas muchas veces van a consulta, yo veo que hay personas que tratan como de decirle a uno, ayúdeme, porque si usted no me ayuda, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Y digamos que a mí eso me da mucha curiosidad porque nosotros no tenemos la capacidad, pues no tenemos una pastilla para decirle al otro, si usted hace esto, la vida suya va a ser lo mejor. Porque en la vida hay que ejercitarnos en todo, hasta en ser felices, en alcanzar una plenitud, en alcanzar la paz, en llegar a tener una conciencia diferente. Nos tenemos que aprender o nos tenemos que empezar a ejercitar, ¿cierto? Y eso no es de la noche a la mañana. Esta mañana me llamaba alguien y me decía, es que yo estoy cansada de hacer procesos personales y yo veo que no funciona. Y yo le decía, es que un proceso personal no tiene que ser un sufrimiento. Nosotros somos seres humanos. El hecho de que yo sea psicólogo y que de vez en cuando salga de mi casa en modo zen, no quiere decir que un día salga
con el diablo encima y que diga 3 o 4 cosas yendo a la oficina y que sea una mala persona por eso. Eso quiere decir que ese día me levanté dormido, sin tomar conciencia y estoy reaccionando en modo niño. Pero eso es un ejercicio, ¿cierto? Eso es un ejercicio constante de todos los días, de empezar a hacernos conscientes cómo estoy mirando yo la vida, quién es el que está reaccionando. Muchas veces cuando nosotros reaccionamos, no somos nosotros. Si se dan cuenta ustedes, la reacción que tenemos muchas veces es de papá o de mamá, no es de nosotros. Entonces es importante como que uno tenga la claridad de qué tengo que hacer yo para empezar a mirar diferente y para poder encontrar una dinámica distinta en mi vida. ¿Listo? Entonces, digamos que hay algo que nos da pistas como para empezar a tener un poquito de claridad, y es que Pablo en una de sus cartas, ¿cierto? San Pablo en una de sus cartas dice, cuando ustedes pidan algo a Dios y sienten en su cuerpo que lo recibieron, lo van a recibir. Pero cuando ustedes son como una ola del mar que va y viene, no esperen recibir nada. Esto es un principio, es muy bonito, porque es un principio psicológico. Yo pienso, siento, eso es una coherencia. Entonces, cuando yo soy coherente, atraigo eso a mi vida. Pero mire que es muy bonito. Uno a veces encuentra personas que le dicen a uno, yo me quiero ganar 4 millones de pesos. Entonces uno le dice, ¿y vos qué haces? Ah, yo soy tal profesional y hago tal cosa y estudié esto, hice especialización en esto, listo. Tiene la capacidad para ganarse los 4 millones de pesos. Hacemos un ejercicio. Él siente que tiene los 4 millones de pesos en su cuenta y cuando yo le digo, ¿qué está sintiendo? Me dice, tengo un miedo impresionante. Entonces, estamos siendo incoherentes, ¿cierto? Y automáticamente no atraemos a la vida lo que yo estoy diciendo que quiero atraer. Puede ser que inconscientemente haya un programa para que yo no sea un hombre o una mujer exitosas, porque si soy exitoso, alguien va a sufrir. Y el inconsciente, recuerden que tiene un programa de protección. Entonces, si yo inconscientemente estoy tratando de que mi mamá no sufra, entonces yo inconsciente me voy a sabotear la vida para quedarme con mi mamá, para que mi mamá no sufra. Si yo hago mi vida desde otro lugar, me tengo que ir a hacer mi vida en otro lugar, ¿cierto? Es muy curioso porque esta semana alguien me decía, mi mamá me dijo, cuando yo me fui a ir de la casa, ¿y usted cómo me va a hacer eso a mí? Yo pensé que usted iba a ser el bastón mío, que me iba a cuidar toda la vida, ¿cierto? Eso es un mandato que le puede sabotear la vida a uno eh, por mucho tiempo hasta que uno no tome conciencia y decida que un hijo no tiene por qué ser un bastón de mamá, ¿cierto? El otro aspecto importante es que Buda nos dice que nosotros mismos somos, digámoslo así, como nuestro peor enemigo, ¿cierto? Y es porque la manera como nos tratamos, ¿cierto? Entonces uno a veces le exige a un compañero, es que yo le exijo respeto, uno le exige al otro respeto, pero nosotros nos tratamos como si fuéramos lo peor del mundo. O quien de aquí, cuando se equivoca, dice, hombre, yo tan lindo, tan inteligente, ¿cómo me equivoqué? ¿Cierto? ¿Qué es lo primero que uno dice? Pucha, yo soy bruto, qué bestia. Yo no puedo ser más pelotudo porque no las tengo más grandes, pues. O sea, todo es lo peor. Y hay algo muy claro, ¿cierto? Que es que eh, para uno aprender algo, se tiene que equivocar. No conozco la primera persona que llegue a hacer algo sin equivocarse.
digamos que es un lugar del adulto, que yo me equivoco y automáticamente lo corrijo, ¿cierto? Digamos que hay profesiones más delicadas que otras, ¿cierto? Un mecánico se puede equivocar, pero un mecánico de avión como que maluco se equivoca, ¿cierto? Un médico no se puede equivocar. Un psicólogo, digamos que también se tiene que preparar porque trabaja con el alma de una persona que es supremamente delicada. Y cuando yo me tomo este trabajo deportivamente, me le puedo tirar la vida a una persona. Entonces, digamos que eso no implica en que haya momentos donde uno tenga que corregir ciertas cosas. Y eso hace parte como desde el lugar del adulto, ¿cierto? Entonces es importante conectarnos con la manera como nos educaron, la manera como el sistema nos ha puesto a que nosotros reconozcamos cosas y no queramos y no tengamos como la fuerza para conocer cosas nuevas, ¿cierto? Ustedes no se han dado cuenta que pasa algo muy curioso. A uno todo lo nuevo le da miedo. Y todo lo nuevo termina siendo delicioso. Pero es muy curioso porque al principio uno dice, y qué miedo esto que no lo conocemos. ¿Por qué? Porque el sistema no nos lo ha mostrado. Por eso hay personas que viviendo en la misma ciudad, hay gente que conoce la tranquilidad y la felicidad, y hay otros que no conocen eso. Entonces a uno le da rabia con el otro porque hay personas que no conocen eso, ¿cierto? En estos días fue muy charro porque hablábamos en una clase acerca del dinero, ¿cierto? Entonces preguntaron como qué hace que uno tenga dinero. Y contestaron, pues la frase correcta es, uno pensaría que mucha gente diría, ¿qué hace que uno tenga dinero? Pues que uno trabaje, ¿cierto? Hasta bíblicamente lo dice, te ganarás el pan con el sudor de la frente. Pero la realidad de la vida es que, y lo real es que eso no hace que uno tenga dinero. El dinero llega porque yo creo que tengo talento. Entonces es muy curioso porque se armó una polémica ahí pues en clase. Entonces yo les dije, venga, es que yo conozco personas que no trabajan y tienen mucho dinero. Es más, si yo le digo a alguien que me preste dinero, me puede prestar dinero y no trabaja. Y uno mira a este desgraciado y le dice, pues que este desgraciado no trabaja y es un mantenido, pero él aprendió a vivir así. Y si usted va y le dice, présteme dinero, él me presta dinero, ¿cierto? Y uno dice, ¿y cómo hace para tener si no trabaja? Es la manera como él decidió vivir y así le llega dinero. Entonces es mentiras que para uno tener dinero necesita trabajar. Eso no es verdad. Es muy claro. Uno también puede caer en el victimismo, ¿cierto? Es más, hay profesionales que son víctimas. Es que yo me merezco más. Absolutamente nadie se merece nada. Y esto lo digo categóricamente. Nadie nos merecemos nada. Usted tiene cosas porque tiene talentos y porque sabe que los tiene. Por eso llegan las cosas a nuestra vida. Porque hay veces uno dice, es que yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios y me lo merezco. Pues yo creo que muchos irán a llegar al cielo si es que existe cielo al lado de San Pedro, ¿cierto? Que nadie sabe si es verdad o no. Pero yo creería que muchos van a llegar allá y Dios les va a decir, oye, te lo di todo y te pasaste la vida quejándote y haciendo nada. ¿Cómo así Dios? Es que yo no me lo merecía, no, pues se lo di todo para que lo hiciera, hermano. Tiene talentos, inteligencia, capacidad, pero te decidiste a no estudiar, a no ser creativo, a no sacar tus talentos y los enterraste y decidiste no ser feliz. Como el cuento, ¿cierto? Te cuentan que un señor muy piadoso murió
y llegó donde Jesús y le dice, aquí traigo todas estas cruces con las que yo viví en la tierra. Y Jesús saca una pequeñita del pecho y le dice, esta fue la única que yo le puse. Las demás es todo lo que usted se quiso poner para sentirse bueno, ¿cierto? Entonces ahí como que es importante tener eso claro. O sea que tratarnos con amor nos permite vivir de una manera diferente, ¿cierto? Entonces uno no está esperando que el otro lo ame porque uno se ama. Eso no quiere decir que el otro me tenga que tratar como a las patadas y yo aguante, ¿cierto? Pero que no haya un reclamo constante de este por qué no me abraza o esta por qué no me abraza, porque muchas veces hay personas que son frías, pero muestran el amor desde otro lugar. Hay palabras que son muy dañinas y que hacen mucho daño, ¿cierto? Como cuando nosotros nos decimos, es que este es muy mal geniado. Sería diferente decir, él hoy está de mal genio. Él no es. Él hoy está de mal genio. Es que yo soy fea. Hoy me siento fea. Hoy me siento feo. Pero no soy así, ¿cierto? Al menos el prototipo de belleza no es lo que nos han dicho siempre, ¿cierto? Que uno se tiene como que salir de ahí. Esas frases, nunca va a pasar esto en la vida. Siempre es lo mismo. Lo único que hace es que sufrimos con eso, porque eso no es verdad. Entonces es importante como preguntarnos cuál es nuestro discurso. Yo recuerdo que alguna vez en la universidad un profesor nos decía, mire, hagan una cosa, pongan a grabar el celular y váyanse y déjenlo grabando 3, 4 horas y después escuchen cuántas veces ustedes son pesimistas o se quejan de la vida o tienen conversaciones donde lo único que hacen es que genera sufrimiento y eso, ¿cierto? Eso sería como muy interesante como uno escucharse cómo es que uno habla, ¿cierto? Porque muchas veces uno no lo tiene claro, uno habla y habla y habla, pero no hay veces no se escucha hasta que el otro no le dice a uno, si te das cuenta vos como estás diciendo esto, lo que estás diciendo, que uno cae como en cuenta y puede hacer un insight para decir, listo, esto hay que cambiarlo, ¿cierto? Entonces es importante tener claro como cuál es el discurso que nosotros estamos teniendo acerca de la vida, de las relaciones, del dinero, de los hombres, de las mujeres, porque si ustedes caen en cuenta un poquitico, van a entender que el que habla muchas veces no somos nosotros. El que habla muchas veces es mamá o es papá, ¿cierto? Y uno lo único que hace es que replica todo eso. Yo he escuchado mucho, digamos, en consulta, y es, vinimos a este mundo a sufrir. Me parece una vida muy larga, así sean 20 años, para uno estar sufriéndola, ¿cierto? La vida no es fácil. Para tener dinero tengo que trabajar mucho. El matrimonio es un mal necesario. El matrimonio para un hombre responsable es muy duro. Esa frase era de mi papá o es de mi papá. El dinero es difícil de conseguir y se va muy fácil. Estar solo es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y todo eso es, digamos, una condición que nos han generado a nosotros, pero también es una condición del niño. Cuando uno se conecta con la herida del niño, nos conectamos con todo este montón de frases y lo único que hace es que nos generamos una dificultad en la vida porque no podemos fluir, ¿cierto? Mire, cuando uno cree que la vida es dura, absolutamente todo lo que le pasa a uno es duro, es complicado. Uno lo alcanza, hay gente que le dice a uno, yo lo alcanzo, pero hijo de pucha, si tengo que hacer trabajo para alcanzar eso. Eso es difícil y llego donde quiero llegar, pero es duro. La vida no tendría que ser así. Lo que pasa es que nosotros muchas veces
no escuchamos la vida, ¿cierto? No escuchamos el alma, estamos tan de afán en tantas cosas que tenemos una desconexión total con nuestro cuerpo, entonces hay veces no vemos los signos de la vida, ¿cierto? En estos días alguien me preguntaba a mí, tengo una pareja y estamos pues ya somos novios, tenemos cierto tiempo, pero resulta que no, que para él es más importante el trabajo que estar conmigo. Yo le decía, piense muy bien esto, porque cuando uno está en la etapa de enamoramiento, uno quiere estar con la pareja toda hora, ¿cierto? Si él está en la etapa de enamoramiento y quiere estar más con el trabajo, ¿qué va a pasar cuando lleven 6 meses? ¿Cierto? Es importante leer esos signos que nos da la vida, que son importantes leer. Quien piensa que la vida es injusta, pues entonces uno se mete en este cuento que estamos llevando, que todo es injusto, que es injusto aquello, que a esta señora es injusto. Mire, yo tengo una teoría, pero es mía. No me tienen que creer, ¿cierto? Porque todo lo que estoy diciendo aquí, pónganlo a prueba, porque no es palabra de Dios. Pero yo tengo una teoría. Muchas veces cuando alguien le roba algo a uno, es porque a uno eso le está generando un dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que uno hay veces tiene, voy a poner un ejemplo, uno tiene 20 millones de pesos y está encartado con unos 20 millones de pesos, no sabe qué hacer con ellos, entonces llega alguien y le dice, venga, yo le quito esa angustia, y resulta que se lleva la angustia, pero quedamos con una peor, porque de alguna manera nosotros mismos atraemos esas circunstancias para sabotearnos la vida. Por eso es importante tener como cómo es que yo quiero vivir mi vida, cómo estoy atrayendo yo las personas a mi vida y cómo estoy atrayendo lo que yo quiero tener a mi vida, ¿cierto? Es importante como trabajar en eso. El que piensa que la vida es fácil, pues se quiere ganar el dinero fácil y sin esfuerzo. Y hay gente que lo logra, yo no sé qué tan feliz sean, pero hay gente que lo logra, ¿cierto? Cuando uno cree que el dinero es felicidad, digamos que cree que la felicidad es muy pobre. Porque eso no tiene nada que ver ni con la felicidad, ni con tener estabilidad, ni tranquilidad, ¿cierto? Quien piensa que la vida es dura, cree que todo es muy duro y difícil, y quien cree en sí mismo y en los talentos que tiene, la vida es un equilibrio y todo lo que necesita le llega, ¿cierto? En estos días, cuando edité el taller del dinero, a mí me impactó algo de lo que yo había estudiado para ese taller, porque alguien que es como un maestro financiero en Japón, decía que los millonarios o los ricos, él lo decía así, son las personas que lo que necesitan les llega, no los que tienen dinero, porque los que tienen mucho dinero no se sienten ricos, porque lo material no hace ni da la sensación de riqueza, solo da una sensación de que estamos en falta y necesitamos más. Entonces, la persona que tiene confianza en sí mismo, tiene talentos, sabe que cuando él se quiere ir a pasear resultan las cosas, cuando necesita algo resulta algo para poder solventar eso. Son personas que fluyen en la vida con toda tranquilidad. Y me pareció algo muy bonito porque él decía, la gente que es así también tiene angustia por el dinero, pero dice, ah, de esta vamos a salir, el dinero llega, no hay problema. Y siempre el dinero llega, ¿cierto? En cambio hay personas que tienen mucho dinero que sufren con gastarlo o que sufren por tenerlo, ¿cierto? Eso es muy paradójico, ¿cierto? Entonces digamos que la forma como nosotros estamos viendo la vida, eso genera unos pensamientos y esos pensamientos afectan tanto la materia, o sea, todo el organismo, como las emociones. Miren que es muy bonito esto.
Digamos que hay una mamá en la casa y que un hijo supuestamente siempre llega a las 7 de la noche, pero un día cualquiera son las 9 de la noche y no ha llegado. ¿Qué es lo primero que la mamá piensa? Lo atracaron, lo robaron, le pasó algo malo. Entonces la mamá se angustia, ¿cierto? Y hay angustia, hay preocupación. Ponemos la misma escena. El hijo tiene que llegar a las 7, son las 9 y no ha llegado. Y resulta que la mamá dice, este culicagado que es igualito al papá irresponsable, quién sabe dónde estará. Ya la emoción es rabia, no es angustia y no rabia, ¿cierto? Pero resulta, ponemos la tercera escena igualita, tiene que llegar a las 7, son las 9 y no ha llegado, y la mamá piensa, este que es tan despistado como yo, quién sabe dónde estará y ni cuenta se ha dado la hora que es. ¿Qué emoción aparece? Tranquilidad, porque es igual y porque lo está viendo como un adulto, ¿cierto? Entonces es muy importante uno mirar cómo es que yo me estoy relacionando con ese entorno, cómo estoy viendo a los demás. Las que son mamás y tienen hijos adultos, es muy importante ver a los hijos como hombres y mujeres adultos que tienen la capacidad de salir adelante. Cuando uno lo ve débil, entonces la mamá intenta o el papá intenta salvarlos y lo único que hacen es que le generan mucho daño al hijo porque le quitan la fuerza. Al contrario de lo que pensaba uno que le iban a dar, lo que terminan haciendo es que le quitan la fuerza. Cuando estamos sufriendo, tenemos que hacernos una pregunta y es, ¿qué es lo que yo hoy no estoy aceptando en mi vida? Mire que es muy bonito eso. Cada vez que nosotros tenemos una pérdida, empezamos a pelear con eso. Entonces nos da rabia si es una pérdida emocional, una pérdida cercana, nos da rabia con Dios, con la vida, porque a mí, ¿cierto? Y hay algo que nosotros, que me parece que tenemos que tener muy claro, y es que nosotros siempre estamos perdiendo. Aprender, alguien, alguna vez le escuchaba yo decir que nosotros teníamos que aprender a tener las cosas materiales como si fueran prestadas y disfrutarlas, porque muchas veces se pierden, entonces uno termina sumido en un dolor muy grande, ¿cierto? Yo recuerdo que hace mucho tiempo trabajando en la gobernación de Antioquia, atendiendo víctimas del conflicto armado, yo atendí a una muchacha muy joven en Belencito, nunca se me va a olvidar. Y la casita, digamos que era muy humilde, pero muy bonita. Entonces, cuando yo llegué a hacerle como la encuesta que hacíamos nosotros, ella me dijo que ella estaba muy triste porque esa no era su casa. Y yo le decía, ¿y qué pasó pues? Y me decía, yo en el pueblo donde vivía tenía una casa que era de barro, no tenía baldosa ni nada, barro, de madera, pero era mi casa. Esta no es mi casa. Y esa casa era pues con baldosa de cerámica, muy bonita, humilde, pero muy bonita. Entonces uno muchas veces no vive el presente por estar más conectados con el pasado. Es que no me dieron esto, es que mi papá algún día hizo esto, es que mi mamá algún día, y nos quedamos enganchados con eso toda la vida, ¿cierto? Es momento de salirnos de ese lugar de víctimas y empezar a hacernos cargo de nuestra vida, como dice Augusto Curi, que es un psiquiatra. Él dice que los seres humanos nos tenemos que hacer responsables y ser protagonistas de nuestra propia historia, ¿cierto? Muchas veces permitimos que todo el mundo tome partido en nuestra vida y cuando ya estamos sumidos en un dolor muy grande, es que pensamos, ¿y yo por qué no dije esto, o no tomé esta decisión, o no hice esto, ¿cierto? Entonces es importante tener eso claro. En la medida en que dejo de luchar, encuentro la paz. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno hay veces tiene un problema sin resolver y uno le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas. Y cuando uno ya no puede solucionar ese derraco que uno dice, yo ya voy a dejar de pelear con esto, no soy capaz con esto, pues ya
me tiene muerto esto, automáticamente aparece la solución. Y aparece la solución desde donde uno menos la estaba esperando. Eso es, digamos, confiar en la vida, confiar en Dios, confiar en nosotros, de que siempre hay algo que realmente nos está cuidando, ¿cierto? Otro punto que me parece a mí de suma importancia es cuando nos hacemos preguntas, cuando tenemos como esas dificultades, ¿cierto? Uno tiene un problema y uno se empieza a hacer un montón de preguntas que no nos respondemos. Y ahí empieza a crearse un vacío. Mire que es muy bonito esto. Voy a poner un ejemplo. Si uno dice, si hoy me quedara sin trabajo, entonces uno empieza a angustiarse porque si me quedo sin trabajo con esta pandemia, ¿qué voy a hacer? Pero si uno dice, listo, si hoy yo me quedara sin trabajo, entonces uno dice, me pongo a hacer esto, compro esto y hago esto, me voy donde el tío que me ayude para hacer esto y miro cómo hago esto. A lo mejor sale un negocio más opulento y más grande que lo que yo tenía, porque me quedé sumido en esa emoción, ¿cierto? Entonces es importante, como cada vez que uno se haga una pregunta, se la responda. No dejen eso en el limbo, respóndase la pregunta. ¿Y qué va a pasar si él me dice esto? Pues yo le respondería esto, esto y esto. ¿Y qué va a pasar si él se va? Pues yo me pongo a hacer esto, voy a terapia y chillo todo lo que quiero, donde ya dan y sano eso, y la vida va para adelante porque sigue para adelante, porque esto está lleno de oportunidades. Es como empezar a hacernos responsables de esas cosas y no vivamos la vida como a ver qué pasa, ¿cierto? Uno hay veces vive la vida como, ahí vamos, a ver cómo nos va. No, usted no puede vivir así. Usted tiene que hacer que las cosas pasen, pero para que pasen, tiene que conocerse a sí mismo, sanar la relación con sus padres para que no siga mirando para el pasado y hacerse responsable de la vida, ¿cierto? Entonces es importante tener como eso claro. Hay tres aspectos que no nos permiten avanzar a nosotros en la vida. El uno es el miedo, ¿cierto? Y digamos que el miedo tiene dos funciones que son, que están en el ser humano. La una es que el miedo nos preserva la vida, porque cuando tenemos miedo, pues yo soy más cauteloso, ¿cierto? Pero la otra función del miedo es que me incapacita para la vida, nubla la vista, me paraliza, baja las defensas y me hace sentir impotente ante lo que yo estoy viviendo. Entonces, mire que es muy bonito, porque a uno le da gripa cuando va a entrar a un empleo nuevo. ¿Usted no se han dado cuenta de eso? Que uno siempre que va a entrar a un empleo nuevo le da gripa, porque la gripa tiene que ver con el miedo, porque bajan las defensas y automáticamente entra el virus, ¿cierto? Cuando yo estoy fortalecido en la vida, tengo claro qué es lo que quiero en la vida, estoy caminando, estoy sanando mis enredos inconscientes, porque puedo tener un deseo de muerte también inconsciente, ¿cierto? Estoy sanando eso, entonces mi vida fluye de una manera distinta, ¿cierto? Nosotros le tenemos mucho miedo al rechazo, le tenemos mucho miedo al fracaso, le tenemos mucho miedo a morirnos, a no agradarle a los demás, por eso nos echamos loción y nos vestimos muy bonitos por fuera, a estar complaciendo a los demás y le tenemos mucho miedo a defraudar a los padres. Y digamos que de eso todo nosotros nos tenemos que sanar, porque la tarea de nosotros los hijos, la principal tarea es defraudar a papá y a mamá, ¿cierto? Yo siempre digo categóricamente, y es un hijo que no es capaz de defraudar a sus padres, no puede ser feliz. Unos padres que no son capaces de defraudar a sus hijos, tampoco pueden ser felices. Jung dice que cuando un papá está pensando es que yo me tengo que sacrificar para que ellos sean felices,
Entonces, cuando el hijo crece, empieza a pensar lo mismo que el papá. Es que yo me tengo que sacrificar para que los otros sean felices y eso se vuelve una cadena y nadie es feliz. Hasta que un papá diga, no, venga, es que es al revés. Yo tengo que ser feliz para que mi hijo sea feliz. Yo tengo que conectarme con la vida para que mi hijo se conecte con la vida, ¿cierto? Muchas veces, cuando un papá o una mamá se quiere morir, un hijo viene a ser un problema para el sistema para que papá y mamá no se puedan morir, ¿cierto? Y lo mismo pasa en pareja, ¿cierto? En la pareja cuando hay violencia es porque el hombre o la mujer siente que el otro en cualquier momento se podría morir. Entonces, a eso le genero violencia, porque si él tiene rabia y tenemos problemas, no se puede morir. Eso es algo bien particular. El segundo punto que me parece a mí como importante es el pesimismo y la desesperanza que se tiene, ¿cierto? Y en este punto hay algo muy importante y es que tenemos que pasar de la religiosidad, de lo religioso a lo espiritual, ¿cierto? Todos tenemos que trascender en eso. Cuando yo sé que a mí hay algo más grande que me sostiene, yo puedo estar tranquilo porque a pesar de las dificultades, algo bueno va a aparecer. Es muy particular porque cuando yo estaba en el seminario, eh, que parecíamos como protestantes porque también nos sabíamos un montón de versículos de memoria, a mí se me quedó uno grabado y ese se ha vuelto como mi talismán de toda la vida, ¿cierto? Y es Romanos 8:28, donde dice, todo sucede para el bien de los que Dios ama. Entonces yo siempre creo que todo lo que a uno le pase tiene que ser bueno, porque yo creo que Dios me ama, con todo y los enredos que he tenido, con todo y las metidas de pata que he hecho, con todo y lo que como ser humano he sido, hay un Dios de amor que no está juzgando a nadie, sino que está mirando el ser humano y está ahí, sin hacer nada tampoco, porque no es un padre alcahueta, porque ya no lo dio todo. Por eso cuando uno, es muy curioso porque cuando uno le dice, no, yo le voy a pedir a Dios que me dé paciencia, ¿cierto? Hay un padre que alguna vez le escuchaba yo que decía, cuando usted le pide paciencia, él le manda problemas para que usted aprenda a ser paciente. Entonces, ¿cierto? Entonces, como que mejor solito aprendemos a ser pacientes, mejor solito yo aprendo a tener berraquera y eso hace parte de que ya todos tenemos esos talentos dentro de nosotros, ¿cierto? Eh, el conformismo es el tercer punto. Cuando uno es conforme con lo que tengo, ¿cierto? Hay algo muy particular y es que nosotros no somos más prósperos porque nos cuesta la incomodidad, porque la prosperidad genera con que uno se tiene que incomodar, ¿cierto? Si yo, eh, si yo me evitara dictar esta charla, pues entonces no tendría que estudiar, no tendría que investigar, no tendría que hacer nada de esto y me estaría viendo algo mejor en televisión y no tendría que estar aquí, que no es una incomodidad, claro. Pero es muy claro que uno se tiene que incomodar si yo quiero ser mejor en lo que hago. Y cuando uno se incomoda, la vida como que le va diciendo a uno, ya está listo para algo más, ya está listo para algo nuevo, ya está listo para conocer algo diferente, porque la vida y uno es el que hace que esos milagros ocurran. El cuarto punto son los malos hábitos. Es que mi papá lo hacía así, entonces yo lo hago así. Es que mi mamá lo hacía así, entonces yo lo hago así. Hay cosas diferentes para hacerlo distinto, ¿cierto? Hay empresas donde uno a veces llega a dictar una charla y uno dice, lo pueden hacer de esta manera y es más fácil. Y todos dicen, no, 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 es que ya así lo sabemos hacer. Bueno, ¿cierto? Esas son las dinámicas y el miedo a lo nuevo. Y el quinto punto es como la arrogancia. Mucha gente usa la arrogancia para esconder la propia ignorancia.
digamos que entre más ignorantes, dice Anthony de Melo, más sabiduría podemos encontrar. Mientras yo me considere más ignorante, más puedo aprender. Mientras más arrogante sea, menos puedo aprender, ¿cierto? Entonces es importante como tener eso claro. Cuando una persona vive una experiencia basado en una creencia, generamos una energía que resuena en un campo cuántico y atraemos lo semejante. Mire, es muy importante darnos cuenta que muchas veces cuando pasó algo en la vida, nosotros resonamos con una emoción y por eso es que atraemos esa misma dinámica siempre. Si yo empiezo como adulto a mirar ese evento y a resonar de una manera diferente, entonces la vida empieza a modificarse y de alguna manera empezamos a generar como esos milagros que, que todos esperamos y que queremos que se den mágicamente, pero ahora los podemos hacer reales nosotros mismos. ¿Listo? Muy bien. Decirle sí a la vida es aceptar la vida como es sin ser conformista. Decirle sí a la vida es trabajar en esos aspectos de mi vida que no me dejan avanzar, como en esas sombras, en esas oscuridades que siguen estando ahí. Decirle sí a la vida es conectar con mi sistema familiar sin juzgar, aceptando que ellos hicieron lo mejor con lo que creían que era mejor. Decirle sí a la vida es conocer mis talentos y mis sombras y confiar en la vida. Decirle sí a la vida es aceptar a mis padres tal como son sin juzgarlos. Decirle sí a la vida es asumirme como adulto y empezar a ver la vida como adulto. Dice Bert Hellinger, y para terminar esta frase es, quien se mantiene en el reproche y en la queja, espera la solución desde afuera. Porque lo que se desconecta de su alma, porque se desconecta de su alma, perdón. Quien renuncia al reproche, de repente se halla ante su propia culpa y ante las consecuencias de su hacer. De ahí le viene la fuerza. Cuando tenemos crisis o traumas, nos enfocamos en aquello que no quiero que me pase, en vez de enfocarnos en lo que queremos que nos pase. Yo no sé si alguna vez les ha pasado que muchas veces uno tiene una deuda y uno se enfoca en la deuda, ¿cierto? Si uno se enfoca en cómo busco creativamente para pagar esa deuda, entonces la vida fluye de otra manera. Bueno, hasta aquí tenía el tema de decirle sí a la vida. Espero que les haya dado como muchas herramientas a ustedes para arrancar y para ver la vida de una manera diferente, ¿cierto? Si hay preguntas, alguien tiene alguna duda, pues me van levantando la manito o vamos, si hay alguna duda, me van diciendo y vamos trabajando eso. María Laura Forero, cuéntame María, ¿qué duda tienes o qué pregunta tienes? Pues Yardan, más que una duda es agradecerte por el espacio, por todas las herramientas que nos das, por compartirte con nosotros y decirte que lo que me llevo de manera muy especial en todas las cosas que nos compartiste es la confianza en mí misma, confío en mí, en mis talentos y lo necesario que es. Eso es con lo que me quedo y especialmente te quería agradecer por eso. Ok, gracias Laura, un abrazo muy grande. Es literal. Esto, para las personas que me están preguntando, esto queda grabado aquí en mi computador, pero el que lo quiera, por el WhatsApp, me manda el correo y yo les envío la grabación. Que es el audio nomás, no se va sino el audio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Bueno, si
Si no tenemos preguntas, entonces, listo. Yo igual les agradezco a todos por la participación. Estamos como tratando de que en medio de toda esta caos y todo lo que estamos viviendo, encontremos una luz. Pero para encontrar esa luz, recuerden que tiene que empezar por nosotros, ¿cierto? Y en la medida en que nosotros nos conectamos con otra dinámica de ver la vida se empieza a transformar. La vida se transforma primero aquí y después el que tengo al lado, ¿cierto? No es al revés, porque muchas veces creemos que no, si los otros cambiaran, ¿cierto? Es que si el gobierno diera el brazo a torcer, no, si los de la marcha dieran el brazo a torcer, no, es cada uno. Tiene que hacer como un trabajo de conciencia, decir, venga, ¿qué tengo que aportar yo para que esto sea distinto, ¿cierto? Dejar de criticar tanto y empezar como a poner las cosas más claras y dar el granito de arena. Si al menos no vamos a decir nada bueno, pues si no criticamos, ayuda un poquito, ¿cierto? Entonces es importante como asumirnos desde ahí, desde otra postura. No desde una postura infantil, criticando a todo el mundo sin saber. Es muy curioso porque cuando uno ve fútbol, entonces uno dice, este sí es bien sonso, ¿cómo no hizo esto? Y uno se cree director técnico, pues, ¿cierto? Y entonces hay políticos y también nos creemos políticos. Es importante como rodearnos de personas que al menos nos den información para uno tener algo claro al menos, ¿cierto? Escuchar personas que uno sepa que tienen una claridad frente a algo, para uno decir, bueno, entonces desde este lugar se entiende distinto. Bueno, les agradezco a todos. Bueno, doña María Eugenia iba a preguntar algo y ¿qué me iba a preguntar doña María Eugenia? Ábrame el micrófono que lo tiene cerrado y así no nos entendemos. Sí, no, pensaba que lo había abierto. Sí. Al principio has dicho, soy yo quien atrae a las personas que resuenan con mi campo. Ajá. Explícamelo un poco, porque a veces, por ejemplo, a mí hay personas, ciertas cosas que me pueden molestar. Una persona que hable mucho o una persona que mienta, me molesta muchísimo. Y entonces... Digamos que esa es la sombra que tenemos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Mire, y lo voy a decir así en carne viva. Cuando yo creo que hay personas que son mentirosas y que yo no las soporto, es porque dentro de mí, mi sombra, hay un mentiroso, ¿cierto? Puede ser que yo no lo haga conscientemente, pero sí lo haga desde otro lugar. Entonces esta persona se está volviendo en mi espejo. Cuando yo veo ese espejo y lo veo con amor, entonces la relación o el vínculo cambia. Mire, yo voy a contar una experiencia que me pasó que no es nada orgullosa, pero es de mi humanidad, digamos, de todos los seres humanos. Y yo la he contado ya varias veces, y es que yo me iba a mutilar donde unos muchachos que son venezolanos, ¿cierto? Y allá siempre me gustaba que un muchacho me mutilara, pero él siempre me recibía escuchando música y solo me levantaba la cabeza. Entonces me decía, el mismo corte, y yo así, y no me decía nada más y ya. Y más de una vez me recibía hablando en inglés con otra persona. Entonces yo decía, pues este pendejo, que no le dije pendejo, le dije algo más, y este pendejo, pues, ¿quién se cree la Coca-Cola que derramó el desierto? ¿Qué? Y hablaba de, es que yo me gano 4 millones de pesos, que yo me qué. Y un día cualquiera, yo dije, a mí, ¿por qué me fastidia tanto este pelado? Y me paré al frente de la peluquería y me puse a mirar. Cuando yo menos pensé, yo dije, Yardani, es que se parece a vos. Vos sos igualito de arrogante. Vos te crees mejor que los demás. Vos crees que encontraste la Coca-Cola del desierto también.
ese día pasó algo. Y fue que yo entré a la barbería y él me dijo, ¿qué más, hermano? ¿Bien o no? ¿Cómo va todo? ¿Viene otra vez a mutilarse? Yo sí. Y ese día me puso más conversa que todos los días. Porque ese día yo integré esa sombra que él me estaba mostrando a mí. Y pude ser humilde y reconocer que yo también era arrogante, como él estaba siendo arrogante. ¿Cierto? Entonces, es importante reconocer que el otro, hay un autor que dice que nosotros nunca nos relacionamos con el otro, que siempre nos estamos relacionando con nosotros mismos. Mire que es muy bonito esto. ¿Quiénes son nuestros mejores amigos? Los que piensan igual a nosotros. ¿Con quién uno no se puede juntar? Con el berraco que piensa diferente a uno. Con el que siempre está diciendo, pero es que yo creo que de esta manera, y pues, hijo de pucha, ¿por qué es así a toda hora? ¿Por qué siempre tiene que ver el pero? Ese es el que me muestra la sombra a mí. Y en la medida en que yo acepte esa sombra, mi dinámica empieza a cambiar, ¿cierto? Por eso es muy importante cambiar la energía con la que yo estoy entrando al campo, ¿cierto? El campo es donde yo me muevo. Y miren que es muy bonito. Hay un padre católico que se llama Pablo de Dior. Pablo de Dior dice que él hizo un ejercicio una vez y que él salió de su casa diciéndose, yo soy un estúpido, yo soy un estúpido, yo soy un estúpido. Él dice, yo llegué a mi casa por la tarde cansado, agotado, no pude dormir, pero al otro día salí diciendo, yo soy un hombre maravilloso, soy un hombre exitoso, soy el mejor sacerdote del mundo, soy un hombre compasivo. Y él dice, llegué tan exaltado, tan feliz, que no fui capaz de dormir, pero estaba lleno de felicidad, ¿cierto? Eso es lo que uno atrae cuando estamos resonando en otra dinámica. Entonces es importante que por eso, digamos, despertemos, porque cuando despertamos, entonces yo miro el otro y no me vinculo. Si a mí el otro lo que hace no me incomoda, el asunto es de él. Pero si a mí lo que el otro hace me perturba, ese asunto ya es mío. Y por eso me tengo que hacer cargo de él. Porque nosotros, digamos que de alguna manera, somos maestros de otros y otros son maestros de nosotros, ¿cierto? Y cuando yo estoy viendo eso desde esta manera, entonces sufro menos. Así es, doña María Eugenia, entonces, ¿listo? Ok. Daniel iba a preguntar algo. Ah, bueno, ya Yo, Alexandra iba a preguntar algo. Enseguida le doy la palabra a Alexandra. Daniel, ¿qué iba a preguntar? hombre, que le pasan muchas cosas a uno en la vida. Por ejemplo, yo vivo en Belén y trabajaba en el poblado por la Guacatala. Y el día que me cogía la noche, salía en el carro y encontraba todos los semáforos en rojo y todos los tacos donde no los había. Entonces eso me desesperaba porque yo soy una persona muy cumplida. Y las veces que salía con el tiempo del mundo, todos los semáforos los encontraba en verde. Y yo, pero que... Mire que es muy bonito esto porque es lo que dice este Premio Nobel de Economía, que nosotros, el dinero fluye es por las emociones que tenemos. Cuando yo tengo una emoción de confianza en mí, de capacidad en mí, entonces el dinero fluye con tranquilidad. Pero cuando yo tengo una emoción de miedo, de angustia, el dinero no fluye. Y es literal lo que acaba de decir Daniel, ¿cierto? Yo estoy tranquilo, voy sereno y la vía, todos los semáforos son en verde. Y mi vida fluye. Yo estoy angustiado, tengo miedo, mi vida no fluye. El miedo nos paraliza. Otra cosa muy diferente es que yo diga, tengo miedo, pero lo voy a hacer. Entonces fluyo, ¿cierto? Que eso es sano. Esa es la dinámica. Alexandra, ¿qué iba a decir? Gracias, Daniel. Con gusto. Que estoy en esa etapa del niño que quiere salir huyendo. No sé, quería expresarlo porque así estoy, quiero como huir de todo lo que tengo que resolver. Digamos que
uno en la vida solo tiene dos problemas, ¿cierto? Hay uno que no podemos resolver, entonces lo tenemos que dejar y ya no se vuelve un problema porque no soy capaz de resolver. Y hay otro que lo podemos resolver, entonces yo voy y lo resuelvo, doy la cara y lo resuelvo y se acaba el problema, ¿cierto? ¿Cuál es ese? Como cuando uno tiene una deuda en un banco, no tengo para pagar, yo voy al banco y le digo, tengo toda la buena intención de pagarle, pero no tengo dinero. Entonces, sepan y entiendan que la cuota de este mes no va a llegar. Y cuando tenga el dinero, lo voy a pagar. Eso es dar la cara y solucionar un problema. Y se acaba el problema, ¿cierto? Y ahí está el adulto. Para el adulto siempre la vida es más fácil. ¿En qué sentido? Que uno pone la cara y dice, listo, me equivoqué en esto, lo siento, la embarré, no era la forma, pero ya lo hice. Voy a buscar la manera de resolverlo. Eso hace un adulto, ¿cierto? Ya las consecuencias también las asume. Listo, Alessandra, que es importante tener eso claro. ¿Alguien más Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Bueno,